Vamos a preguntar por un país que nunca he preguntado por él porque la última vez que hablé de dicho país, entonces se alebrestaron y se pusieron todos sentimentales y no escucharon lo que yo dije. Entonces muchas personas están preguntando de Cuba. Uno es un país que yo he dicho muy poco y lo que he dicho lo he dicho de una manera realista sin querer ofender a nadie, pero los periódicos en Cuba lo tomaron de una forma muy distinta a lo que yo dije la otra vez. Entonces vamos a preguntar qué va a pasar con el gobierno de Cuba en los próximos 5 años, a ver si Cuba continúa bajo ese régimen. Todas estas personas fanáticas de cambios de gobierno también deben ver el lado negativo de todos los cambios que están pidiendo a gritos y analizar muy bien antes de entrar en acuerdo con cosas que a veces uno desconoce. Cambio de gobierno para Cuba los próximos 5 años. No me sale un cambio, sino alrededor de casi 4 años y medio y 5. Y habla de que es un periodo donde se acaba ese régimen. Estamos hablando 5 años de ahora en adelante. Entonces, literalmente, entrando en el 5.º año ya para cerrar el 4.º año, entonces vemos el cambio de gobierno en Cuba. Habla de que es una situación donde no vamos a ver mucho cambio de aquí a 2 años y medio. Es como que el mundo y el tiempo se paraliza y empiezan ellos a ver y a trabajar pidiendo el cambio alrededor de 2 años y medio, cuando ya finalmente entran en ese proceso de cambio de gobierno, y dice aquí que es cuando lo logran, antes no. Entonces, sería muy interesante preguntar si Venezuela va a pasar por el mismo cambio alrededor de los próximos 5 años para ver si es que ese tercer gobierno cae a nivel Latinoamérica o solamente es Cuba. Dice que en Venezuela va a haber más restricciones ahorita. El pueblo va a sufrir aún más. Es como que están en una cárcel y no la están. Dice que se aprietan más las restricciones en el presente. Dice que el cambio en Venezuela empieza alrededor de 3, sí, al final del 3.er año. Dice que sale el emperador. Dice que cuando el emperador sale, dice que empieza a cambiar el gobierno y ahí es cuando se estabiliza. Hablan las cartas de que finalmente el gobierno actual en Venezuela pierde el control sobre la situación en 2 años y medio, entrando en el tercero. Dice que aún Venezuela va a pasar por un periodo más difícil de lo que ya ha pasado anteriormente. Dice que la situación en Venezuela se va a poner aún más difícil y más frágil.
en respecto a la situación económica y de salud de la gente. Dice que tienen que tener cuidado con el tipo de ayuda que va a llegar a Venezuela para ayudarlos, y dice que nuevamente Venezuela empieza a estabilizarse cerrando el 5.º año. Entonces, ya tenemos dos cosas en común, Cuba, Venezuela, con esa situación. Entonces, la pregunta sería, ¿pasa con los gobiernos en América Central y América del Sur los próximos 5 años? Porque parece ser que ya son dos factores que entran y empiezan a haber un cambio. Dice que la situación de gobierno a nivel continente americano empieza a cambiar seriamente después de los 2 años y medio, entrando en el 3.er año, donde empieza a haber como un sistema completamente nuevo. Y dice que ese sistema es más compacto, más pequeño. Habla de que es un sistema diseñado como en áreas, no en países. También dice que es un sistema que va a hacer que las personas trabajen juntos y que tengan un control más, yo diría, más individual de la zona. Entonces, sistema de gobierno en Latinoamérica alrededor de 3 años. Lo que vamos a ver el año entrante no durará mucho tiempo, porque aquí habla que para el 3.er, 4.º año hay un cambio, y ya para el 5.º ya las cosas empiezan a mejorar. Entonces tenemos 4 años más o menos donde va a estar un poco difícil. Vamos a ver cambios así drásticos con gobiernos, leyes y diferentes maneras como se mueve, cómo operan los gobiernos a nivel América del Norte, Sur y Centroamérica. Y dice que en el 5.º año se empieza a resolver el problema. Me gustaría preguntar cómo va a estar la economía de aquí a fin de año, porque quiero ver exactamente qué muestran alrededor de octubre. Dice que va a haber un evento, una traición
en contra de la economía mundial, cosa que ya es una situación que está en pie. Dice que en mes y medio hay un cambio y hay una situación que retrocede y causa un impacto bastante fuerte en lo que es la economía mundial. No estoy hablando de un país en especial, estoy hablando de la economía de nuestro planeta, de nuestro sistema económico que conocemos. Aquí habla de que hay una situación que va a causar una serie de restricciones, cambios muy rápidos en los próximos 3 meses. Dice que volveremos a una situación económica como la que habíamos vivido en el pasado, pero aún con un impacto mayor. También habla de que vamos a tener una situación que nos va a poner en una situación relativamente seria con muchas restricciones y que va a haber serios problemas de empleo. Dice que la situación económica a nivel global va a estar en una situación que va a ser difícil de contenerla. Entonces habla de serios problemas económicos cerrando el 2020.